El personaje, el punto de vista lo retrata nuestro invitado. Pichincha Universal. 17 horas con 28 minutos, queridos amigos, y en este momento confirmamos que ya tenemos en este momento vía telemática al doctor Carlos de la Torre. Él es exministro de Economía y Finanzas, y con él, por supuesto, vamos a abordar el preludio de este encuentro, la introducción, la contextualización, que ya la detallamos junto con Adrián. El impacto del alza de precios de los combustibles, quizá una medida que sigue azotando la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Estimado doctor, un gusto tenerle en este espacio. Buena tarde, les saluda Andrés, me acompaña Adrián Acosta. Muy buenas tardes, Andrés, Adrián, como siempre es un gusto, y asimismo un saludo muy especial a todas y todos quienes nos miran y nos escuchan en esta tarde. Doctor, el gusto es nuestro. Quisiéramos aterrizar un poco el tema, ¿no? Sabemos que hay datos, que hay cifras. El gobierno justificó la liberalización de los combustibles, aseverando que hay un subsidio de 1.400 millones de dólares. Eso es lo que le cuesta al Estado ecuatoriano. Eso es lo que, entre comillas, pierde el Estado ecuatoriano por sostener este subsidio a los combustibles. Yo tuve también la oportunidad de participar en una mesa técnica, y se ha dicho en esa mesa técnica que eso es falso, de falsedad absoluta, que el subsidio no es de 1.400 millones de dólares. Lo que se ha intentado es entregar este negocio al sector importador. ¿Qué de cierto tiene aquello, doctor? Bienvenido. Efectivamente, es un negocio que se lo está justamente configurando para que importadores privados y quienes se hagan cargo de la concesión de la refinería de Esmeraldas puedan obtener un margen de utilidad jugoso, justamente por la diferencia que habría entre los costos de producción de derivados cuando se los hace en la refinería de Esmeraldas y el precio internacional al que se nos está ya vendiendo los derivados a nivel nacional, y también para los importadores, justamente para que puedan ellos abastecer directamente ya a los consumidores finales, que somos nosotros, obteniendo la utilidad que corresponde justamente a ese precio ya elevado que estamos pagando todos los ecuatorianos. Doctor, ¿cuáles son las cifras en torno realmente al subsidio? Porque sobre eso también había alguna duda y especulación. ¿Alcanza la cifra que justificó el presidente Moreno diciendo que eso le cuesta al país 1.400 millones de dólares, o quizá no se tomó en cuenta la comparación de venta, distribución y toda la cadena que significa el procesamiento del crudo? Ya, el tema no es las cifras, ya, sino el concepto que está detrás del levantamiento del subsidio a los combustibles. Si es que se le quiere ver desde una lógica contable, exclusivamente desde las finanzas públicas, evidentemente el subsidio, cual sea que esté fuera, significa que son recursos que tiene que entregar la caja fiscal al resto de la economía. Entonces, claro, desde esa perspectiva de ingresos y gastos fiscales, el no tener el subsidio implica, desde esa visión muy limitada, una mejora en términos del manejo de las cuentas fiscales. Pero los economistas no analizamos o no nos reducimos al análisis financiero ni fiscal, sino a un análisis global de la economía, costo-beneficio. Cómo la eliminación del subsidio, si bien de alguna manera genera algún respiro en la caja fiscal, cómo eso le golpea al resto de la economía, porque tenemos que entender que la economía es un todo donde estamos todos los ecuatorianos, y la parte fiscal es solo un pedacito, y de ahí tenemos lo que se llama la parte real, es decir, donde estamos los consumidores, donde están las empresas que producen, etc. Entonces, aquí hay un efecto interno que es gravísimo. El momento en que suben los precios de los combustibles, ya lo estamos sintiendo. De forma directa nos afecta a los bolsillos a todos los ecuatorianos, porque todos tenemos que transportarnos, sea en transporte público, incluso en el vehículo privado, vamos a pagar más, y esto reduce nuestra capacidad de consumo. Por otro lado, todos los bienes y servicios se transportan en la economía, tanto como productos finales como los insumos que se requiere para poder producirlos. ¿Eso qué quiere decir?
que los costos de producción en toda la economía se elevan y los costos de distribución también. Así que por el otro lado, todos los ecuatorianos que ahora vamos a tener menos dinero para consumir porque tenemos que pagar más dinero para transportarnos, ahora vamos a tener menos dinero todavía porque todo va a ser más caro. Ya estamos viendo el anuncio del incremento del precio del pan, no es solo el pan. Este es el marcador de que todos los precios de la economía están subiendo. Entonces, en una situación de recesión gravísima que estamos viviendo, menor consumo todavía lo que hace es ponerle un frenazo más fuerte a la economía que ya está casi detenida. Porque al dejar de consumir por tener que pagar más caro todos los ecuatorianos, entonces, ¿qué va a pasar con las empresas y las unidades productivas que producen esos bienes y servicios? Van a vender menos, pues, menos de lo que ya están vendiendo poco en este momento, y muchas quebrarán, otras lograrán sostenerse como sea, y por el otro lado, ¿qué pasa con el empleo? Una empresa que no vende, no contrata, pues más bien se genera desempleo. Entonces, lo que se está exacerbando es ese círculo vicioso de la recesión que estamos viviendo. Eso es dentro de lo que es la economía interna del país. Doctor de la Torre, se puede decir que se eliminaron los subsidios definitivamente. De manera irónica, el presidente Lenín Moreno, en una reciente conferencia sobre democracia que ofreció en Miami la semana pasada, él decía que lo que no se pudo hacer durante el paro de octubre de 2019, se lo hizo posteriormente. Él irónicamente, insisto, él dijo, nos salimos con la nuestra, al referirse al incremento de los precios de los combustibles, y se dio la emisión del decreto ejecutivo 1054, mediante se estableció este sistema de incremento de bandas. Son ya 11 meses de los cuales se viene aplicando ya este sistema, y de lo que hemos informado anteriormente, el alza del precio del diésel es del 48%, de la gasolina extra es del 14% y de la super del 30% durante estos 11 meses. ¿Se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos recursos le representan al Estado este alza de los combustibles a lo largo de estos 11 meses? Bueno, aquí tenemos que entender también que esto es parte de un conjunto más de elementos que vienen a generar ingresos adicionales a la caja fiscal. ¿Por qué razón? A ver, primeramente, el precio de los combustibles ahora de lo que es el diésel y la gasolina extra están definidos a través de una fórmula que determina una banda. ¿Qué significa esto? Que cada mes se va a hacer un cálculo en función del precio internacional del barril del petróleo, y sobre la base de ese cálculo se va a dar un incremento o una reducción de ese precio. Si el precio del petróleo sube, el precio del diésel y de la gasolina extra suben, y es lo que estamos mirando, con un techo de 5% para arriba, y también eventualmente podría bajar, que no es el caso y no lo va a hacer durante mucho tiempo, hasta un 5% para abajo, y nunca podrían costar menos el galón de diésel y el galón de extra, nunca podrían costar menos de 1.75 y $1 respectivamente. Ese es el mecanismo. Entonces, claro, desde la perspectiva de las cuentas fiscales, ¿esto qué es lo que significa? Que cada mes que se hace el ajuste hacia arriba, ¿ya? Lo que corresponde es en este caso ya no es un subsidio, inclusive viene a darse un margen de ganancia en términos de la venta de derivados, pero si ya la refinería ya no va a estar en manos ni control del Estado ecuatoriano, esa diferencia no va a entrar a las arcas fiscales. Lo que le queda al Estado es, por el otro lado, el incremento del precio del petróleo en general, que se está exportando, pero con una particularidad. En el gobierno de Moreno, su ministro Carlos Pérez redefinió los contratos petroleros que estaban desde ya hace muchos años configurados en función de los servicios que nos otorgaban las empresas petroleras al extraer el crudo, pero el crudo era ecuatoriano. Ahora volvemos al esquema de regalías y se vuelve al cambio de proporciones. De lo que recibíamos el 80% del total de las ventas petroleras, ahora estamos recibiendo un poco más del 20%. Entonces, en términos prácticos, el incremento de los precios de los combustibles, lo único que reduce es ese subsidio en las cuentas fiscales, porque por el otro lado, por venta de petróleo tampoco nos estamos beneficiando en gran medida, y lo que se genera del otro lado es
una ventaja importante para los importadores privados, para quien se haga cargo de la concesión de la refinería, y esa diferencia que se da tanto en la reducción del subsidio como en las utilidades que van a obtener estos privados, termina saliendo del bolsillo de los ecuatorianos, de los ciudadanos y de las empresas. O sea, a la larga, lo que se está haciendo es un mecanismo, se reconfigura un mecanismo de distribución o de redistribución de los recursos producto de la venta de derivados y de la importación de petróleo. Es decir, de lo que esos recursos antes servían para el bienestar de los ecuatorianos, ahora van a ser utilidades que se llevan importadores privados y una empresa que concesionará la refinería de Esmeraldas. Doctor, para aterrizar el tema, insisto en aquello porque la gente me parece a mí que debe considerar una mejor planificación financiera dentro de lo que cabe el término y dentro de las posibilidades, ¿no? Porque sabemos que en este tiempo hay más de 1 millón de personas completamente en el desempleo, personas en tremendas condiciones de vulnerabilidad, la clase media está siendo desclasada y además de eso sumemos el quiebre de la economía popular y solidaria. Ayer dábamos un dato revelador en este espacio y es que solo en la capital ecuatoriana 30.000 tiendas o microempresas cerraron, por ejemplo. Yo quisiera consultarle qué posibilidad tenemos al frente de nuestras narices como país, digo como Ecuador, de que los precios del combustible prácticamente terminen siendo los costos muy similares a los del Perú. Por ejemplo, hoy el diésel en Perú está a 13 soles con 56, que equivale a 3 dólares con 54. Y la gasolina extra está aproximadamente a 4 dólares. El galón, por galón me refiero. ¿Hay posibilidad seria, cercana, de que esa realidad también se replique aquí en el Ecuador y cómo afectaría eso también a la cadena de distribución, por ejemplo, de alimentos de consumo masivo? Perfecto. Efectivamente hacia allá vamos, sino que el problema se va a dar más en nuestro sector externo. Y aquí voy a hacer la comparación con el caso de Perú y también de Colombia, que son nuestros principales competidores en términos de exportaciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede? Y a mí también me llama la atención que los dirigentes de las cámaras de exportadores no han dicho nada al respecto, porque así como se incrementan los costos para la producción nacional por el hecho de que todo se transporta, evidentemente los costos de producción y de transporte de nuestras exportaciones se ven incrementados. Y de hecho nuestras exportaciones ya tienen problemas competitivos a nivel internacional porque su producción ya resulta más cara por el hecho de que estamos dolarizados. Y dentro de los costos de producción, un rubro importante, y eso es positivo para la economía hacia adentro, pero eso complica a los exportadores, son los costos laborales en dólares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ya mismo? Que vamos a empezar a perder mercados a nivel internacional, porque los exportadores, a diferencia del productor local, no puede trasladar el incremento de los costos de producción, en este caso el costo de transporte, no puede trasladarlo a los consumidores a nivel internacional, porque estos simplemente van a comprar esos productos a otros proveedores. Más barato, claro. Más barato, así de simple. ¿Qué es lo que sucede con Perú y Colombia? Ellos pueden sostener precios altos de los combustibles porque en cambio sus costos laborales son mucho más bajos. En el caso de Colombia, el salario básico, este momento llevado a dólares, está en aproximadamente 205 dólares mensuales, frente a los 400 del Ecuador. En el Perú es un poco más alto, está cercano a los 300 dólares. Entonces, claro, ellos en cambio tienen por el lado de los costos laborales ese margen para poder ser competitivos que no les dan los costos de transporte. Pero hay que entender que el costo de vida en el Perú y el costo de vida en Colombia son bastante más bajos que en el Ecuador, y los salarios más bajos allá de alguna manera permiten un nivel de consumo similar a lo que era en el Ecuador antes de entrar en esta situación tan grave. Entonces, en este sentido, lo que estamos nosotros como país es perjudicarnos, es pegándonos un tiro en el pie, en el sentido de sostener al sector externo, que en dolarización es fundamental. Si perdemos mercados por pérdida de competitividad,
por incremento de costos de transporte de nuestras exportaciones, van a entrar menos dólares a la economía. Es decir, se genera un doble problema, no solo el de pérdida de competitividad, pérdida de mercados que va a impactar a la economía, sino que vamos a tener menos ingreso de dólares para sostener al propio sistema monetario. Doctor, ¿qué tan bien le hubiera hecho al país contar con una nueva refinería? Tomando en cuenta que actualmente, de acuerdo a cifras oficiales, el 40% de derivados de crudo se importan y el gobierno destina para esta importación de combustibles 4.200 millones de dólares al año. No, es evidente que una nueva refinería vendría a paliar esta situación que vivimos ya desde hace muchos años y que lo veíamos no solo en el espacio de la energía que se requiere y que se genera a través de los hidrocarburos, sino también en el campo de la energía hidroeléctrica. Entonces, bajo el concepto de soberanía energética, se avanzó mucho y muy bien en términos de generación hidroeléctrica, pero quedó pendiente lo que es la energía que necesitamos en nuestra economía para transporte, para producción, que viene de los derivados del petróleo, y ahí es donde se justificaba justamente la construcción de la refinería del Pacífico, tema que fue tremendamente politizado y fue incluso desgraciadamente, desde el discurso oficial, fue satanizado, cuando esta venía a ser la solución a este problema, con una producción local de derivados del petróleo que abastezca al 100% de la demanda, a los costos de producción internos, no habría que subsidiar para nada esa producción nacional, que inclusive podríamos hasta exportarla. Entonces el Ecuador inclusive dejaría de ser un exportador de crudo, hasta se volvería un importador de petróleo, pero no importa, porque exportaríamos con valor agregado los derivados refinados y tendríamos para abastecer al 100% de la demanda nacional. Doctor, hay algunos análisis que ya son en clave prospectiva, ya proyectan un poco, predicen el futuro. Creo que predecir el futuro en la ciencia vendría a ser lo más sofisticado que existe hoy por hoy, pero dicen que las políticas, inducen a que las políticas de Guillermo Lasso van a ser la continuidad de Lenín Moreno, eso dicen los analistas, y que en el marco de esas relaciones económicas van a haber claros beneficiarios. Uno de ellos es el sector importador. Suponiendo que, además del sector financiero, ¿no? Suponiendo que sea el sector importador, yo le consulto porque me parece que hay una idea hegemónica predominante en el imaginario de la gente que lo ecuatoriano no sirve, el producto nacional no sirve, no hay que exportar, hay que importar porque es mejor importar, porque eso abarata los costos. Yo creo que eso es una mentira, usted dirá, pero se puede, en el Ecuador, se puede vivir de la importación. ¿Qué consecuencias traería eso para la economía nacional? Vivir exclusivamente de la importación es como que en una familia el padre y la madre digan vamos a vivir muy bien sin trabajar. Pues eso no se puede, se tiene que generar producción y se tiene que vender esa producción, si no la economía no puede salir adelante, eso es evidente. Pero es cierto que existe esa visión inclusive de ciertas personas que piensan que mientras más se importa, la economía va a estar mejor, al punto que con lo que la semana pasada se eliminó esa tarifa de los $42 para poder traer paquetes del exterior en el sistema este 4x4, llevó a que en las redes sociales muchas personas aplaudan esta situación desde la perspectiva de que ahora vamos a poder traer con menores costos productos del exterior, pues. ¿Ya? Entonces aquí hay que entender que las importaciones son muy importantes para los países en la medida que con estas se abastezcan dos cosas. Uno, las necesidades de materia prima para ciertas producciones, porque tampoco se podría producir absolutamente todo con insumos importados. Y dos, la maquinaria y equipo que evidentemente no se produce acá y que sirve para generar producción nacional. Ahí están plenamente justificadas las importaciones, pero para todo lo que es consumo,
ahí sí se tiene que ir con pinzas. ¿Qué consumos se puede favorecer en términos de importaciones y cuáles no? Aquellos que no son importantes, que no son sustanciales para la economía, para el bienestar de los ciudadanos, eso se los debe controlar. Pero aquí viene otro problema. Con estas visiones dogmáticas de que hay que abrirnos al exterior, de que hay que favorecer las importaciones, a la larga es otro tiro en el pie. Ya nos van a faltar pies para tantos tiros que se pegan en el manejo económico. ¿Por qué? Porque los importadores, al traer sus productos, tienen que vender a alguien, pues. Y si estamos deteriorando la capacidad de consumo de los ecuatorianos, estamos reduciendo el ingreso de divisas por el problema que ya expliqué, y encima salen más dólares por las importaciones, tarde o temprano los mismos importadores no van a tener a quién vender lo que están importando. Y ahí es cuando empiezan a tener problemas esos negocios, y ahí es cuando vuelven otra vez los ojos al Estado para que les resuelva su vida, a través de remisiones tributarias, a través de transferencias directas, a través de todos estos mecanismos que ya conocemos. Es decir, generan un espacio que favorece a su negocio, que no es sostenible en el largo plazo. El momento que se agotan esos beneficios, enseguida a buscar cómo le siguen sacando recursos al Estado para poder sostener sus actividades que no han sido sostenibles. Finalmente, doctor, quiero consultarle cuál es el panorama en el ámbito económico que le espera al futuro gobierno, tomando en cuenta que el ministro de Economía, Mauricio Pozo, ha advertido que existe una necesidad de financiamiento para lo que queda del 2021 por 8.000 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones serían de déficit. A ver, el problema de las autoridades económicas actuales sigue siendo que ellos entienden y creen desde el dogma que todo se resuelve desde el lado fiscal. Es decir, hay un déficit, hay que buscar cómo reducir ese déficit, principalmente ellos le ven desde el lado de la reducción del gasto, no de la búsqueda de nuevos ingresos, y que con eso se resolvería ya todos los problemas nacionales, cuando el problema fiscal es una consecuencia del problema de la economía real, que es esta dinámica que se ha detenido justamente por falta de consumo. Si es que se plantearan medidas económicas que apuntaran a incrementar ese consumo, es decir, en vez de quitarle dinero a los ecuatorianos, trasladarle dinero, mejorarle su capacidad adquisitiva, entonces los ecuatorianos demandaríamos más bienes y servicios que a su vez, al tener que ser producidos por empresas nacionales, esto generaría o reactivaría la producción, obviamente con diversos mecanismos de apoyo también a esa producción, y esto empezaría a generar una demanda de empleo en un círculo virtuoso de reactivación. Y muy simple, si se reactiva la economía, hay más consumo, va a haber más ventas. Si hay más ventas, hay más recaudación de IVA. Si las empresas empiezan a salir adelante y generan utilidades, va a haber más recaudación de impuesto a la renta, pues así de simple, y con eso sí se puede resolver desde una perspectiva estructural el problema del déficit fiscal, y no como ellos están planteando que simplemente es cubramos el déficit fiscal con más deuda externa y sacándole más recursos a los ecuatorianos directamente o indirectamente botando servidores públicos a la calle bajo esta lógica absurda de reducción del tamaño del Estado para ahorrar plata y con eso resolver el problema fiscal, pero matándole a la economía. Pero doctor, también se decía en reiteradas ocasiones esto de que no hay plata en el Ecuador. ¿Cuál es la situación real? ¿Hay o no hay plata en el Ecuador o se trata de una crisis inducida, como han dicho muchos autores? Con esto realmente nos despedimos, doctor. Es crisis inducida. Plata hay, ¿ya? Lo que no está es esa plata circulando y generando actividad económica. Si vamos a ver las cifras al mes de febrero, que es la última publicada por el Banco Central del Ecuador, este mismo momento en depósitos de los ecuatorianos en el sistema financiero nacional tenemos más de 45.000 millones de dólares. Es casi la mitad del Producto Interno Bruto que está en dinero, este momento en depósitos en los bancos, pero es un dinero que está parqueado, está detenido, que no está circulando. Es evidente que hay un problema grandísimo en las cuentas fiscales, en las cuentas del gobierno, pero por el lado de los privados hay recursos.
y hay capacidades de producción. Estamos acá los ecuatorianos con nuestro talento humano, con nuestra capacidad de trabajo, están las empresas, hay una infraestructura productiva, hay carreteras, etcétera, etcétera. Lo que no se ha logrado y más bien se ha operado exactamente en el sentido opuesto es de poner en funcionamiento toda esta capacidad productiva que tenemos los ecuatorianos y hacer que estos recursos que están acá puedan moverse y activar a todo el aparato económico nacional. Eso es lo que se tiene que hacer, pero la lógica neoliberal apunta por otro lado y yo dudo mucho que se pueda reactivar como debe ser. Doctor, queremos agradecerle enormemente por su participación y sus criterios y realmente nos queda bastante claro el panorama y espero que también haya sido clarificado para la gente que en este momento nos sintoniza. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, Adrián, Andrés, muchísimo gusto y como siempre a las órdenes. Una muy buena tarde. Igualmente, lo propio.